Hola, en esta séptima entrega de estos pequeños videos hablando sobre los errores que se cometen en la divulgación de la astronomía y específicamente en temas relacionados con nuestro sistema solar o, como ya hablamos, en otros sistemas solares, vamos a tocar un tema que está, más o menos los errores están relacionados a falta de información. Ese tema son los anillos en torno a los planetas. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, en España. Vamos a ver este tema de los anillos en torno a objetos o a planetas. El anillo o los anillos más famosos en torno a un planeta, por supuesto, son los anillos de Saturno, donde podemos ver aquí una de las primeras imágenes obtenidas con una sonda espacial de los anillos de Saturno. Esta fotografía a la derecha, obtenida por la sonda Cassini, donde se pueden ver los anillos con unos detalles espectaculares, muchas de sus lunas, e incluso se puede distinguir la sombra de esos anillos sobre el planeta Saturno. Pero, ¿Saturno es el único objeto que tiene anillos en nuestro sistema solar? No. Tenemos anillos en torno a Júpiter. Aquí se pueden ver claramente los anillos en esta imagen obtenida por el telescopio James Webb del planeta Júpiter. Podemos ver los anillos que son mucho más delgaditos y tenues comparados a los de Saturno. Podemos ver uno de los satélites de Júpiter. También Neptuno tiene anillos. Aquí podemos ver otra imagen del telescopio Webb, donde se ven claramente los anillos de Neptuno con satélites incluidos en esos anillos. Y también podemos ver a los anillos de Urano en esta otra, donde se ven claramente así de cara, porque Urano está girando con una forma muy especial, que está casi rodando, ¿no? Con la dirección del polo apuntando casi hacia nosotros. Entonces tenemos 4 planetas con anillos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, pero estos son los únicos objetos que tienen anillos en nuestro sistema solar. Y la respuesta es no. Y ahí viene este error relacionado con los anillos. Usando una técnica muy específica, que es la técnica de la ocultación estelar, o sea, esperamos a que un objeto pase frente a una estrella y de esa forma tape el brillo de esa estrella, podemos ver o pudimos ver en 2013, porque participamos nosotros de este descubrimiento, cómo el flujo de esa estrella caía abruptamente antes de la caída debido al paso del cuerpo. Esto se interpretó como que había algo antes de la caída del cuerpo, pero curiosamente, en forma simétrica y del otro lado, también vimos esa caída. Estábamos esperando encontrar algo así porque un cuerpo similar a este, que era Chariclo, tenía material en torno a él. Entonces, cuando reconstruimos todas las señales de todos los observatorios, pudimos reconstruir la forma de ese cuerpo y pudimos describir que había un anillo. Esa sensación de estar viendo algo nuevo, de que nadie antes había descubierto un anillo alrededor de este cuerpo, fue algo indescriptible. Aquí en este pequeño videíto que hicimos, es una simulación de cómo sería ese cuerpo con ese anillo y cómo sería ese efecto a medida que el anillo pasa por delante de la estrella, luego el objeto pasaba delante de la estrella, aquí vemos la curva de luz, luego aparecía nuevamente, el anillo lo ocultaba y ahí teníamos la reconstrucción que tenemos aquí a la derecha de todo eso. Este fue el primer descubrimiento de un anillo en torno a un objeto que no es un planeta, como los que mencionamos antes. El tamaño de Chariclo es en torno a 200 kilómetros, es bastante pequeñito comparado con los planetas, y fue realmente algo curioso encontrar una estructura de un anillo en torno a un cuerpo tan pequeñito como esto. La estructura es de unos 4 kilómetros de ancho, ese anillo, y estamos hablando de que estamos detectando esos 4 kilómetros a unas 8 unidades astronómicas de distancia.
Si te está gustando todo lo que estás viendo en estos videos, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos tus conocidos. Seguimos buscando y encontramos otro anillo, pero esta vez bastante más lejos, en un transneptuniano llamado Haumea. Haumea es un planeta enano también y observamos en una ocultación curvas de luz similares a las que les expliqué anteriormente, y cuando reconstruimos la forma de ese objeto pudimos ver cómo estaba orientado, cuál era la forma que tenía, bastante achatado, tipo melón, y pudimos ver que también tenía un anillo en torno a él. El radio del anillo es de unos 2.300 kilómetros y tiene 70 kilómetros de ancho. La característica es que este objeto está a unas 40 unidades astronómicas, está más lejos que Plutón, y estamos detectando cosas de 70 kilómetros de ancho. Así que así de poderosa es esta técnica de la ocultación. Pero todas las teorías dicen que estos anillos tienen que estar dentro del límite de Roche, y hasta el momento todas cumplían con esa condición, excepto con el nuevo descubrimiento. Hemos descubierto un anillo alrededor del transneptuniano Quaoar, pero la característica es que está fuera de ese límite de Roche, bastante fuera. Aquí está la señal que hemos detectado, bastante más tenue comparada con las otras señales. Esta es la señal de la ocultación del objeto. Y aquí se puede ver ampliada que realmente hay un anillo. El límite de Roche estaría más o menos aquí cerca, y el anillo que encontramos está bastante más lejos que lo que se esperaba. Por lo tanto, esto nos da mucha información sobre las características de las partículas que están orbitando el anillo alrededor del transneptuniano Quaoar. Para hacernos una idea de lo realmente poderoso que es esta técnica, fíjense en esta imagen maravillosa del anillo de Saturno, donde se ve aquí uno de los huecos, creo que es la división de Encke, y dentro de esa división podemos colocar todo el objeto Chariklo con sus anillos. Así de pequeñito es el objeto, para tener una idea de las escalas que estamos trabajando. Aquí tenemos una ampliación, y así de poderosa es la técnica de las ocultaciones. Seguiremos aplicando esta técnica a más objetos y seguiremos intentando buscar anillos alrededor de otros cuerpos. Por lo tanto, hay anillos presentes en cuerpos mucho más pequeños de lo que creíamos. Antes solamente creíamos de que había anillos alrededor de los planetas gigantes, pero en realidad hay anillos, parece, en centauros como Chirón y Chariklo, y en transneptunianos como Haumea y Quaoar. Estas estructuras no se esperaban encontrar en estas escalas. Así que este dibujo, que fue hecho para el descubrimiento de Chariklo en 2013, donde aparecía Chariklo con sus anillos, tendría que ser actualizado, porque ya tenemos 4 objetos en total, por lo menos, que tienen anillos en nuestro sistema solar y no son planetas. Si te ha gustado toda esta información que has visto, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a tus conocidos. Muchísimas gracias.